Bueno, lo primero, cuando estaba preparando esta conversación pensaba, em, voy a hablar de Lima, además de un tema que incluso para los limeños hasta hace poco era un tema completamente desconocido. Y digo, voy a hablar de algo desconocido para limeños con gente en Santiago, entonces de repente puede sonar como más extraño todavía. Así que, por pura curiosidad, em, Lima. ¿Alguien quiere comentar palabras con qué asocian Lima? Me interesa un poco empezar sintiéndome un poco más vinculado con ustedes. Sí, ¿ah? Comida. Sí, ceviche, balcones, virreinato, tradiciones. Sí, y yo creo que coincide mucho con lo que muchos limeños, por ejemplo, contestarían, ¿no? Em, Ahora, lo que yo les voy a contar es una historia que yo creo que es una historia bastante singular, la historia de esta campaña, y la voy a hacer en dos partes. Uno, un poco contar el contexto de la ciudad y de dónde surge, y luego quizás toda la parte del proceso de creación desde el tema más de las comunicaciones. Creo que tenemos internet aquí para hacer porque me gustaría entonces empezar con este video, son 4 minutos. Este video, les cuento solo brevemente, se hizo para un concierto que se realizó en Lima el primer año de la campaña. Y el reto era, el concierto era el concierto de los 7 mares, venía gente de todas partes, y la idea era cómo contarle a los limeños una historia sobre la cual ellos no tienen idea, la mayoría, sin poner mucha información. Entonces tratar un tema desconocido con una aproximación un poco artística, y este es el resultado, y creo que encaja bien con una audiencia sobre la cual tampoco hay una cercanía inmediata, ¿no?
Bueno, eso fue la introducción y una primera manera de empezar a incorporar en nuestro imaginario de ciudad toda esta riqueza que en algunos casos parecía más un tema de decoración y nunca un tema de cómo nos explica por qué estamos en esa ciudad, ¿no? Que ha sido parte de la campaña. Y ahora, sí me gustaría hacer como 3 tipos de diagnóstico para mostrarles el contexto de dónde sale esto. Y, por ejemplo, el diagnóstico histórico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En Lima hay un tiempo tradicional que siempre se ha contado. Ese tiempo tradicional nos habla que Lima fue la ciudad más rica, más importante de Sudamérica, desde Panamá hasta la Patagonia, durante casi 300 años, desde 1535 hasta fines del siglo XVIII. El centro histórico de Lima en extensión es el más grande de América, tiene un poco más de 1000 hectáreas. Todavía, a pesar de que los terremotos y los alcaldes han destruido muchísimo la ciudad, en el centro nos quedan 700 monumentos. Y la narrativa oficial de Lima empezaba a contar en 1535. Antes no había pasado absolutamente nada. El tiempo real nos dice que la civilización en el territorio de Lima había empezado hace 4500 años y se habían olvidado de contarnos eso. Esa nunca fue una historia contada en Lima. El diagnóstico urbano. Lima es una ciudad con serios desafíos. Tiene una población que está creciendo muy aceleradamente. Para el año 2020 se calcula que seremos más de 11 millones de personas. Ya catalogamos, estamos en la categoría de megaciudad. Es una ciudad levantada en el desierto, la segunda ciudad más grande del planeta levantada en el desierto. La primera es el Cairo. El Cairo tiene el Nilo y nosotros tenemos el Rímac. Si comparo el tema de cauce, de caudal de agua, yo diría que el Nilo es como 100 y el Rímac, nuestro río, es 1. Entonces, el agua es un tema serio para Lima. Es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático y es una ciudad históricamente con serias desigualdades sociales que no han sido satisfactoriamente resueltas todavía, y eso de alguna manera se ve reflejado en los serios problemas de infraestructura que tiene la ciudad, ¿no? Con casi inexistente transporte público, muy pocas áreas verdes, muy poco espacio público. En cuanto a la ciudadanía, en los últimos 30, 40 años, Lima cambió mucho, el perfil de Lima, el perfil demográfico de Lima cambió muchísimo debido a las migraciones de los Andes a la ciudad. Ya estamos como en la tercera generación, todos son limeños. Y esta identidad de una ciudad que se percibía como blanca e hispana, ahora es una ciudad mestiza de profundas raíces andinas. Lima responde a múltiples identidades, por ejemplo, y eso es algo que muchos limeños, por ejemplo, no saben. En Lima se hablan 32 idiomas del país, ¿no? Es donde más se habla quechua también, por ejemplo. Y a pesar de que es un sitio tan multicultural, son identidades enfrentadas, ¿no? Hay una encuesta que se hace cada año en Lima por el aniversario de la Fundación Española de Lima en enero. Normalmente las cifras que se muestra es que entre el 48 y 50% de la población no ha nacido en Lima, y de ese 50%, un 78 o un 80% no se siente limeño. Cuando esto se habla entre limeños, todo el mundo dice, sí, lógico, si no son de Lima. Pero si tú lo ves desde el tema de ciudad, es un tremendo fracaso para una ciudad que la mitad de su población no se sienta del lugar, ¿no? Entonces, ahora, este 78% ha mejorado. Hace 6, 7 años era el 90% el que decía que no se sentía parte de la ciudad, no se sentía limeño. Y de alguna manera estos elementos han generado una ciudad que es áspera, que no fluye bien entre nosotros, que tiene problemas de interrelaciones entre todos los grupos. Entonces, ¿qué pasa, no? Estos elementos así puestos de manera esquemática generan confusión en cuanto a orígenes, identidad, estrés urbano, un tipo de angustia urbana. Si uno lo ve de una manera muy
eh, esquemática, uno diría, esta ciudad no tiene futuro si esos de verdad son unos factores tan fuertes, o sea, hacia dónde estamos avanzando. Yo creo que en América Latina muchas ciudades todavía están en un proceso de construcción, sobre todo, y no estoy hablando solo del tema de infraestructura, sino también en temas de cómo nos definimos como ciudadanos. Entonces, este escenario a mí me planteaba, bueno, entre todos necesitamos construir una ciudad más amable, una ciudad que fluya mejor. Entonces, en mi caso, yo escogí una de lo que considero una de las mayores riquezas de Lima, que es justamente su patrimonio arqueológico. Nosotros le decimos huacas a los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, eso desde el poder, el símbolo que podía generar en términos de ciudad, ¿no? Ahora, en cuanto al patrimonio mismo de Lima, tenemos que el inicio de la civilización, les comenté, se identifica hace 4.500 años, cuando se construye la primera, lo que es ahora la huaca más antigua de Lima, y se inicia el proceso de transformación del desierto. En Lima, a lo largo de 3.000, 4.000 años, ese desierto, que era un lugar agreste, inhóspito, fue transformado literalmente a mano por esos habitantes que construyeron una red de canales que eventualmente crearon o le sacaron al desierto 30.000 hectáreas de valles productivos, ¿no? Porque en Lima no llueve además, y hasta hace 50 años todo Lima eran valles. Entonces esos canales de irrigación yo los pongo como el cordón umbilical de la ciudad, ¿no? Ahora, si contamos lo arqueológico y lo histórico, que es lo que se empieza a construir a partir de 1535, curiosamente, porque Lima no tiene esta imagen, Lima es la ciudad del Perú con la mayor cantidad de patrimonio arqueológico de todo el país y la mayor cantidad de patrimonio histórico. Entonces, por ejemplo, del patrimonio arqueológico hay registrados 11.000 sitios. Lima tiene 1.874 sitios arqueológicos, la región Lima, ¿no? No solo la ciudad. Pero, por ejemplo, Cusco, que es con lo que uno asocia normalmente lo arqueológico, curiosamente tiene menos de 200. Obviamente, en Cusco está Machu Picchu, no hay nada en Lima que se pueda comparar, ¿no? Pero en términos de densidad. Y lo mismo pasa con el tema del patrimonio histórico. Todo a partir de la colonia, Lima tiene casi el 30% del patrimonio histórico del país y en Cusco, por ejemplo, hay menos de 500 estructuras. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? En el desarrollo económico de los últimos 10 años ha generado obviamente una serie de oportunidades, pero también en temas de patrimonio una serie de amenazas. Esta era una mansión colonial del siglo XVIII, comprada por un empresario evidentemente con muy poco respeto por el patrimonio de su país, y a través de una serie de juicios consiguió que, además era monumento nacional, consiguió que se desmonumentalice esta propiedad y ahora está construyendo ahí un depósito para ventas, para guardar los productos que tiene. Entonces, esto de alguna manera va de la mano con el gran desconocimiento que existe en el Perú entre autoridades y ciudadanos sobre la riqueza patrimonial del país, ¿no? Entonces surge esta campaña, Lima Milenaria. ¿Por qué? ¿No? Eran varias razones. Una de ellas, porque Lima había crecido más allá de sus límites físicos y simbólicos. Hasta antes de la campaña, si tú estabas en Lima, el único referente simbólico e histórico era el conquistador Francisco Pizarro, que había hecho la fundación española en 1535. Entonces, uno se pregunta, a ver, el 90% de la población de Lima tiene un origen andino, son migrantes. ¿Cómo les puedo vender yo a ellos que se identifiquen como una fuente de identificación de origen al conquistador español, cuando en realidad había una riqueza cultural muchísimo mayor detrás, ¿no? Entonces,
En ese pasado prehispánico, por ejemplo, yo encontraba una fuente que podía reconocer la riqueza de la creatividad ancestral. Era algo que le podía dar fuerza y dinamismo a su identidad. La Fundación Española evidentemente es un hito importante, pero no era el único hito. Entonces, Lima Milenaria lo que hace simplemente, en realidad, es el timeline de Lima. Si en realidad nos habían empezado a contar que Lima empezaba en 1535 hasta hoy, lo que hizo Lima Milenaria fue simplemente extender y decir, un momentito, empieza hace 4.500 años y aquí están todos los hitos, porque no es un cuento, ¿no? O sea, este desarrollo está presente en la ciudad y luego hay otros posteriores, ¿no? Entonces, como lo planteaba yo, era necesario potenciar una ciudad con tantas fortalezas culturales e históricas, ¿no? Entonces, ¿qué es Lima Milenaria? Algo que suelo insistir no es un tema de arqueología solamente, no es un tema de cultura solamente, es sobre todo un tema de ciudad, ¿no? Y el gancho con el que lancé esta campaña era, para no perderse en un tema de explicaciones, en un tema desconocido para la ciudad misma, era que la Alcaldía de Lima declare a la ciudad una ciudad milenaria, que haga un reconocimiento oficial de toda esa transformación del territorio que permitió que la Lima española pudiera existir, ¿no? La campaña nació en el blog en el año 2010, después pasó a Facebook, el diario El Comercio, que es como el Mercurio acá, que yo jamás pensé que le podía interesar un tema así, y me invita a hacer la campaña desde sus páginas, y durante 2 años estuve haciéndolo ahí, lo cual le dio gran visibilidad y legitimidad a un tema que para una visión tradicional de Lima era un tema de indios o un tema de cholos, era una cosa muy despectiva. El hecho de lanzarlo desde El Comercio le puso otra ropa, le puso otra cara, entonces permitió entrar con un tema que pudo haber sido difícil, entrar en un espacio de respeto, de aceptación y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no? Luego la municipalidad asume la campaña, cuando entra la alcaldesa anterior, ella desarrolla todo un programa de Lima Milenaria y en la actualidad van a ver unos ejemplos. En muchos espacios ya es un tema de ciudad y yo continúo con el blog y con la página de Facebook. ¿De qué se nutre esta campaña? ¿De qué se ha venido alimentando? Sobre todo del trabajo de los arqueólogos. Y aquí la importancia de la comunicación. Cuando lanzo esta campaña es porque yo había vuelto de Londres, quería encontrar un tema que me hiciera reconectar con mi ciudad y con mi país y encuentro que los arqueólogos habían trabajado muchísimo en los últimos 30 años y en realidad entre ellos hablaban de esta ciudad milenaria. Entonces les digo, pero esto es información que le pertenece a la ciudad. Es una información que tiene un potencial de transformar esos vínculos que tenemos y que nos faltan en esta ciudad. Evidentemente ellos no son comunicadores, entonces empezaron a sacar de sus cajones esa información y me la dieron. Entonces, en realidad, lo único que hice yo fue reempaquetarla y sacarla a la ciudad. Entonces, y curiosamente, las arqueólogas que ven ahí están a cargo de las 5 huacas más importantes de Lima. Normalmente habían sido arqueólogos y por unas de esas coincidencias interesantes, son mujeres. La arqueología de Lima, por ejemplo, ha transformado mucho nuestro conocimiento, porque ahora sabemos también que eran mujeres las que estaban a cargo de muchos de los sitios arqueológicos de la ciudad hace 1.500 años, ¿no? Entonces, el trabajo de ellas y de arquitectos especializados en el tema empezó a alimentar. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? En términos muy específicos, la municipalidad de Lima declaró oficialmente a Lima Ciudad Milenaria. No solo eso, esa gestión que la declaró de esa manera, dispuso el primer presupuesto de la Municipalidad de Lima para la puesta en valor de sitios arqueológicos. Pusieron $3 millones en 4 años.
El Ministerio de Cultura, por ejemplo, nunca había dispuesto de presupuesto para poner en valor Huacas de Lima. Lo que se había hecho en el pasado era, un gobierno había dispuesto la recuperación de 10 huacas de la ciudad, pero como un tema de turismo, completamente desvinculado de un tema de ciudad, que corríamos el riesgo de terminar viendo estas huacas como decoración, como que algo que cayó del cielo sin explicar qué significa eso para nosotros, ¿no? Pero bueno, había habido ese primer esfuerzo, pero el Ministerio de Cultura, el 2012, por primera vez, abre una partida para la puesta en valor de huacas de Lima, que fueron desde el 2012 al 2015, según datos del Ministerio, han invertido $6 millones. Luego, hasta el 2012, el mismo ministerio, por ejemplo, no tenía una cifra oficial de cuántos sitios arqueológicos había en Lima, que es tan sintomático de cómo se consideraba ese tema hasta el momento. En la página web, en ese momento hablaban de 150 huacas. Entonces empecé a llamar, a averiguar, a confirmar si ese era el dato. Después de 3, 4 meses me dijeron, no, Javier, no son 150, son 365 huacas. Es como que nadie en la ciudad sabía que teníamos eso. Le estoy hablando de hace 4 años atrás. Ahora ya la página web del ministerio está actualizada, ¿no? Ahora es parte un poco del mensaje oficial también del ministerio. Y quizás lo más estimulante es que en los últimos años han crecido y han aparecido organizaciones de la sociedad civil que han empezado a trabajar ellos mismos por su cuenta este tema de cómo me vinculo yo como ciudadano con esta riqueza. Por ejemplo, uno de ellos es el grupo Salvemos las Huacas, y ellos lo que hacen organizan caminatas patrimoniales, que arman sus rutas y van visitando distintas partes de la ciudad. El otro, el Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Esta es una ciudad enorme de barro del año 600 después de Cristo, que es Cajamarquilla. Ellos también lo mismo, hacen estas rutas, pero las rutas las hacen con paradas, y en cada parada hay gente explicando cuál es la riqueza patrimonial que están visitando. Uno de los más novedosos fue Huacas, Burbujas y Rock and Roll, que el año pasado, por ejemplo, se ganó un apoyo importante de la UNESCO. Hicieron presentaciones en 20 huacas de la ciudad y a las que asistieron más de 5.000 personas, ¿no? Luego se empezó a trabajar huacas como espacio público, entonces ahora hay eventos de poesía, se hace cine, tratando nuevamente de abrir estos sitios a la ciudad, ¿no? Y hay otros grupos que organizan distintos tipos de actividades, ¿no? Ahora, el concepto, antes de lanzar la campaña como tal, puesto que yo sabía que era un tema desconocido para la mayoría, era un tema sobre lo cual había ciertas resistencias en ciertas partes de la ciudad o en ciertos sectores de la ciudad, entonces me tocó trabajar un poco cuál va a ser el esqueleto de esta campaña y que los conceptos realmente fueran sólidos, que tuviera rigor académico. En algún momento alguien dijo, es que eres un chauvinista. Entonces, que era una acusación fácil, pero ¿cómo tienes tus argumentos claros para mostrar que lo único que estás haciendo en realidad es correr el telón sobre algo que ya existía y que tiene un valor importante, ¿no? Y algo que también que creo que es curioso cómo terminó siendo, esto es una campaña que está a caballo entre el periodismo, la comunicación y la publicidad, porque también terminó siendo un tema de marca ciudad, ¿no? Estuvo incorporado a lo que ahora se está trabajando la imagen de Lima. Pero este concepto tiene 4 pilares. Uno es memoria, es integrar en el imaginario colectivo y en la narrativa oficial de la ciudad la presencia y desarrollo creativo que tuvieron distintos grupos de limeños, por lo menos durante 2000 años de continuo uso, transformación y construcción de los valles. Inclusión social. Lima es una historia de exclusión, un lugar que durante mucho tiempo no supo incorporar la energía y la creatividad de su gente en un proyecto común.
Al no ser más una ciudad hispana, existe la oportunidad de crear un mensaje que unifique, que restaure, devolver identidad histórica, gestión de ciudadanía como proceso de pertenencia. Nadie quiere lo que no conoce. Entonces había que informar y darle responsabilidad al ciudadano sobre su patrimonio. Y luego posicionamiento. Lima necesita una imagen, un concepto con identidad de historia, donde esté la fuerza, ¿no? Ese artículo que fue más o menos de hace 3 años, cuando se estaba trabajando el tema de ciudad, conseguimos incorporar el tema patrimonial, arqueológico, dentro de la imagen de Lima, que hasta ese momento, por ejemplo, no se había trabajado. Se consideraba la gastronomía, lo virreinal y los acantilados de Lima. Y ahora también las huacas de la ciudad, ¿no? Y las ideas fuerzas con las que se ha trabajado esta campaña son esas, porque si algo ha definido la transformación de ese territorio durante esos miles de años es justamente un tema de innovación. En Lima, como acá es territorio de terremotos, esas huacas han sobrevivido 4.000, 3.000, 2.000 años porque se elaboró la primera arquitectura antisísmica. Hubo un sistema de canales que permitió la ciudad virreinal porque también hubo un conocimiento de la topografía muy específico. Entonces, poner eso no solamente como una cuestión de pasado, sino de verdad incorporarlo y decir, es innovación, es conocimiento, es sabiduría y un tema de continuidad, ¿no? O sea, eso no es un tema de pasado. Y voy a cerrar esta presentación con el tema de la continuidad. Y luego la parte del mensaje mismo, las diferencias entre informar y comunicar, por ejemplo, que esto era sobre todo un tema de comunicación, y comunicar patrimonio, ¿no? Porque a veces en la prensa pasa mucho en el Perú, porque como la arqueología sigue tan activa, entonces en algunos sitios encuentran momias o encuentran restos, y cuando se hace la cobertura suele ser muy informativa. En tal huaca se han encontrado 2 momias de tal periodo y nada más, ¿no? Parte, por ejemplo, de mi trabajo fue justamente tratar de ir más allá y elaborar mensajes que pudieran generar vínculos con los lectores. No solamente un tema de apelar al cerebro, sino de verdad empezar a generar algún elemento de vínculos de orgullo, de pertenencia, de sentirte que de verdad estos fueron los señores que hicieron posible que nosotros estemos viviendo en ese territorio hoy. Luego la importancia del contexto histórico y los personajes, las vidas de los personajes, tener en cuenta cuál es el contexto cultural, por ejemplo, en el que uno se está moviendo, cuánto sabe la gente, cuánto se ha ocultado, cuánto se desconoce, qué queremos con el mensaje, qué comportamientos, queremos cambiar algún comportamiento, queremos cambiar una visión, queremos apelar a las autoridades, a la empresa privada, activar la participación ciudadana. Y luego, ¿qué tipos de mensajes son mejores en cada caso, ¿no? Para mí, por ejemplo, era articular una narrativa para la ciudad de Lima que no la tenía, o tenía una narrativa incompleta, para ser un poco más precisos, ¿no? Y, por ejemplo, este tema, que es un tema delicado, o era un tema delicado en Lima por haber sido una ciudad, en mi opinión, con una fuerte historia de exclusión, era cómo trabajas un tema sin generar revanchas históricas, porque a veces en nuestro discurso en el Perú, a veces tenemos una tendencia a ir por un lado de una reivindicación quizás que te enfrenta a bandos, ¿no? Que podía ser muy fácil en este caso, empezar a acusar lo que pasó o no pasó, cuando en realidad lo que queremos es, o lo que yo quería, es trabajar un mismo territorio donde todos pudiéramos identificarnos en algún momento de esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, dejar de lado esta cosa de la revancha histórica era importante y de hecho eso me mantuvo 2 años en el comercio, porque de haber empezado con un tema de fueron los españoles, pues, yo creo que a las 2 semanas me hubieran sacado del diario y la campaña jamás habría llegado a tener el impacto que tuvo en la ciudad posteriormente, ¿no?
Y porque además es una realidad que somos una consecuencia de todo eso, de todo lo bueno y todo lo malo que pasó en nuestro territorio. En cuanto a los objetivos de la campaña, ¿no? Era proponer una nueva narrativa para la ciudad de Lima, sugerir la visión de un solo patrimonio, porque eso también es otro tema a veces de divisiones. Hay gentes que dicen, no, 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 los balcones y el patrimonio virreinal, otros no, no, las huacas son más importantes. Y tú dices, momento, o sea, es una sola línea de tiempo, es un solo patrimonio, ¿no? Porque a veces esas visiones nos han terminado poniendo en bandos y entonces los que tienen la posibilidad de restaurar los balcones no lo van a hacer porque tienes el enfrentamiento de los otros y al revés, ¿no? Entonces es todo un trabajo que continúa de poder generar una sola visión. Parece mentira, pero a veces el tema del patrimonio no está en agenda constantemente, pero cuando se toca algo se vuelve un escándalo nacional, ¿no? Entonces la sensibilidad está siempre a flor de piel. Y bueno, tejer estos vínculos de pertenencia, sentido de orgullo, respeto y reconocimiento a esa sabiduría ancestral. En cuanto a los formatos, entonces tienes que pensar cuáles son los formatos más adecuados para tu mensaje, para tu público. Las infografías es algo que utilicé muchísimo, es un recurso que el comercio, por ejemplo, es muy fuerte en infografías y lo usé a lo máximo porque tiene gente súper capaz para trabajar esos temas, fotos históricas, fotos en general, y luego las plataformas, ¿no? En blog y en redes sobre todo, y cómo dialogaban todas estas plataformas, el diario, el blog y Facebook. ¿Cuál fue el papel que desempeñó el diario El Comercio, que es un diario muy conservador, que solamente llega fundamentalmente a los sectores A y B de la sociedad, y los domingos quizás sí un poco más amplio, ¿no? En realidad permitió hablar del tema a un nivel nacional, le dio legitimidad y visibilidad, permitió empoderar a grupos, ¿no? Y luego, por ejemplo, hicimos la primera encuesta de patrimonio que se había hecho en el país, ¿no? Que fue bastante sugerente, porque cuando se le preguntaba a la gente los porcentajes de desconocimiento, ven ahí, entre los errores y el desconocimiento en las respuestas teníamos más de 80%, la gente no tenía idea. Pero sin embargo, cuando les preguntaban, ¿ustedes creen que esto de verdad forma parte de nuestro patrimonio cultural? El 87% dijo sí, lo cual nos llevaba a pensar que era un tema no de estar desvinculado, sino de falta de información, porque de alguna manera la gente sabía que eso formaba parte de nosotros. Porque muy bien podrían haber dicho, si no sabían nada, hubieran dicho, no, eso no es patrimonio nuestro, ¿no? Y sin embargo, eso permitió seguir alimentando la campaña. En cuanto a las redes y los lectores, ahora la página de Facebook tiene 40.000 seguidores, que para un tema como el que manejo es una cantidad importante, ¿no? Luego en el blog tengo unos fieles seguidores que son unos 10.000 lectores al mes en promedio. A veces se dispara según quién sea, si he entrevistado a alguien bastante conocido. Y luego las dinámicas que se generan hay que hacerse en redes sobre todo y en el blog con mucha paciencia porque porque hay gente que desconoce, limeños que desconocen el tema y cuestionan la posibilidad de incorporar, por ejemplo, el tema arqueológico, o gente que no termina de entenderlo. Entonces, hay transformaciones bonitas cuando te das cuenta que si trabajas ese desconocimiento con cierta paciencia, los resultados son bien interesantes, ¿no? Porque hay alguien que decía, mira, no podemos estar pensando en estas cosas del pasado porque están en tan mal estado que nunca vamos a tener el dinero para recuperar. Y en parte es cierto, pero había como esa actitud tan negativa y le puse una foto de la Huaca Puyana de hace 30 años, que era un cerro en un pésimo estado, y ahora, por ejemplo, es la Huaca más importante de la ciudad de Lima, recibe cerca de 100.000 visitas al año, ha generado trabajo, ha mejorado el impacto inmobiliario de la zona. Entonces,
este lector que estaba muy escéptico responde y dice, caray, porque además es un peruano que vivía en Estados Unidos, no sabía que estas cosas habían estado cambiando, sí que es importante, ¿no? Pero eso requiere también un nivel de paciencia, porque a veces es fácil pelearse en redes, sobre todo los limeños que somos muy peleones, nos gusta estar como enfrentándonos a cada rato. Y luego, lo bueno de abrir estos temas a la ciudadanía. Yo entrevisto a académicos. Los académicos muchas veces no tienen y con el respeto a los académicos que hay aquí, pero en el caso de Perú, no tienen la costumbre de vincularse con la ciudadanía más allá de sus alumnos. Entonces, y lo que les digo, si yo he entrevistado a alguien y le doy difusión a esa entrevista, esas ideas, entonces la gente se pone a cuestionar, a criticar. Y a veces les digo a las personas, bueno, si ustedes quieren responder, respondan. Pero hay algo en el mundo académico que es como, no, es como yo estoy por encima. Y entonces yo termino haciendo ese papel de interlocutor y decir, que está bien también, de repente es nuestro papel como comunicadores, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, la distancia que hay entre ese mundo académico y el diálogo del ciudadano. El ciudadano está interesado en aprender, ¿no? Por lo menos es la experiencia que tengo con la campaña. Y, bueno, rápidamente, a nivel de mensaje, ¿qué se ha conseguido? Estoy trabajando todavía este tema de una sola visión de ciudad, en una línea de tiempo, un elemento reconciliador de identidades. No sé si ustedes conocen a Gastón Acurio, es nuestro chef más importante, el que transformó todo el tema de la gastronomía peruana. Él incluso publicó un libro que decía el título Gastronomía peruana, 500 años de fusión. Un día tuve una conversación con él y le dije, Gastón, 4.500 años antes de tu libro teníamos todo este proceso de transformación y producción agrícola. Ahora voy a mostrar el video que acabamos de hacer con él, donde ha habido un cambio, por ejemplo, en la manera de entender. La prensa, cada 18 de enero, ya no habla de la Fundación de Lima, sino habla de la Fundación Española de Lima, que creo que es un triunfo. Y Promperú, la Oficina de Promoción Turística, durante años lo que ellos vendían era la Lima virreinal. Este año, por primera vez, han empezado a hablar y las huacas de Lima, ¿no? Entonces, se están produciendo esos cambios a nivel de mensaje también. ¿Cuánto costó? Nada, más, bueno, si contamos mi tiempo y mi esfuerzo, pero en términos de presupuesto no, jamás hubo un presupuesto. ¿Y qué queda? Sigue faltando información, hay que seguir sensibilizando a población y autoridades, pero además lo que acabo de lanzar este año es una nueva campaña que es justamente esos canales de irrigación de Lima que la gente creía que habían estado ahí todo el tiempo, conseguir que sean declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Y esto lo hemos lanzado anoche. Ese video, por ejemplo, Gastón Acurio le encantó la idea de la campaña y dijo, Javier, yo te hago el video, ¿no? Entonces lo hicimos con él en una mañana, una gran generosidad de su parte. Y nada, muchas gracias. Espero que haya sido claro lo que he planteado.